Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Mi cuenta de Twitter, @VladiVillegas, sigue hackeada. Así que les pido que me sigan, esa es mi cuenta personal, a través de la cuenta @Vladi_Villegas P, para que por favor me acompañen a través de mi cuenta personal de Twitter. Por supuesto, mantengo Vladimir a la Una, _GB, a través de la cual me pueden escribir también, por supuesto, para leerle preguntas y comentarios a nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados, por cierto. En la primera parte del programa estaremos conversando con José Agustín Campos, quien es presidente de Confagán y además es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. En la segunda parte tendremos a Rafael Guzmán, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, José Agustín, gracias por venir al programa. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Bueno, José Agustín, más allá de la polémica en torno a la constitucionalidad o no de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué José Agustín Campos se postula a la Asamblea Nacional Constituyente siendo presidente de un gremio de productores tan importante como lo es la Confederación de Ganaderos de Venezuela? Yo siento, Vladimir, buenas tardes, que no es la hora de la indiferencia en relación al tema político que está tan polarizado en este momento en Venezuela, y que la Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad donde el sector productivo de la nación, el sector productivo de Venezuela, debe ir a hacer sus propuestas y a defender, por ejemplo, temas o tesis como por ejemplo la propiedad privada clásica que debe mantenerse en Venezuela tal cual como está establecida en la actual Constitución, donde si usted es dueño de una pequeña ferretería, usted es dueño de un kiosco, usted es dueño de una bodega, usted es dueño de un conuco, es dueño de una finca, es dueño de un supermercado, es dueño de una industria, dueño de un edificio, dueño de una red de panaderías, dueño de una red de supermercados, de una red de farmacias, de microempresas, de grandes industrias. Eso debe establecerse, debe respetarse y debe profundizarse, buscando en este momento desde un diálogo político tan importante como es la Asamblea Nacional Constituyente, darle fortalecimiento al tema más importante que plantean los venezolanos en este momento y todos los venezolanos, que es el tema económico. El primer tema de alta preocupación para el pueblo venezolano en este momento en nuestro país es el tema económico. Ahora, yo te pregunto, José Agustín, tú que tienes años pues, en esta actividad, en el ámbito productivo, para que se cumplan los propósitos que se planteó el inicio de todo este proceso con la Constitución de 1999, ¿hay que hacer alguna modificación a la Carta Magna? Bueno, fíjate, Vladimir, las leyes, la Constitución, las leyes, etcétera, son así como la agricultura. Es así, por ejemplo, como que tú siembres una matica. Tú siembras una matica y esa matica te tiene que aplicarle fertilizante, tiene que matarle los bachacos, tiene que echarle agua, tiene que limpiarla, tiene que regarla para que esa matica florezca y dé los frutos. Las leyes son exactamente igual así. Si las leyes, por ejemplo, no hay un sector parlamentario, dirigente, que las impulse, que las lleve, que las promueva, que las haga cumplir, bueno, las leyes quedarán en saco roto, se convertirán en sal y agua. Por eso, nosotros hemos puesto en nuestra piel, nuestro nombre, en la Asamblea Nacional Constituyente, justamente para desde ese importante escenario, bueno, nosotros trabajar, por ejemplo, en contra de elementos fundamentales que nos afectan a todos los venezolanos. Así como la propiedad privada es de alto interés para todos los venezolanos, hay elementos que nos afectan a todos los venezolanos y que yo creo que hay que declararlas contrarias al interés nacional, como por ejemplo la inflación. La inflación debe declararse contraria al interés nacional. El bachaquerismo debe declararse contrario al interés nacional. La especulación debe declararse contraria al interés nacional. El desabastecimiento, la usura, es decir, la inseguridad, todos esos elementos que tú me dices, bueno, para eso necesitamos unas leyes. Bueno, para eso necesitamos impulsar las leyes y que las leyes se conviertan en francos instrumentos, en instrumentos verdaderos, donde el pueblo a esas leyes las sienta como suyas y el pueblo tenga los mecanismos de control, por ejemplo, que haga aplicar esas leyes
desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista ejecutivo. Entonces, por eso nosotros hemos propuesto nuestro nombre, porque el sector productivo, el sector empresarial, todo el sector empresarial, el sector productivo, el sector que emprende, el sector que produce, que construye, no debe estar fuera de la agenda constituyente. Ahora, tú has conversado de este tema con otras organizaciones, por ejemplo, la Federación de Ganaderos, Fedecámara, Fedeindustria, Consecomercio, etcétera, sobre los temas que preocupan al sector privado Pero en este momento tenemos, y que se debatirían en la constituyente. en este momento tenemos en el país una polarización que hace que somos un bloque constituyente y un bloque anticonstituyente. Entonces, esos dos bloques hay que ordenarlos, esos dos bloques hay que refrescarlos, y yo desde la Asamblea Nacional Constituyente, yo le tiendo la mano a todos esos sectores antagónicos con la propuesta constituyente para que no solamente fortalezcan la Asamblea Constituyente desde el punto de vista de los temas económicos, de los grandes temas económicos. ¿Cuáles son los grandes temas económicos? Por ejemplo, primero el abastecimiento, es un tema económico de primera línea. A las importaciones, por ejemplo, hay que ponerles un techo bajo. La inversión nacional y la inversión internacional hay que protegerla, hay que darle seguridad jurídica, que la gente sienta que su inversión no va a ponerse en peligro por un hecho político o por una decisión de orden político. Ahora, fíjate, José Agustín, mucha gente piensa que esa Asamblea Constituyente que se va a elegir el próximo 30 de julio puede terminar siendo un instrumento del partido de gobierno y del propio gobierno para producir cambios que lesionen derechos. En el campo económico, sobre todo, hay mucha preocupación con respecto a ese tema de la propiedad. Por ejemplo, ¿tú sientes que hoy en Venezuela, sí o no, el derecho a la propiedad está amenazado? Yo siento, Vladimir, que el derecho de la propiedad privada en Venezuela está seguro, y que tendrá más seguridad y más fortaleza en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué digo que está seguro? Por ejemplo, aquí se reúne, el presidente Nicolás Maduro creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, que se reúne regularmente, 1 o 2 veces al mes, allá en el Palacio de Miraflores, y ahí van todos los sectores productivos a hacer su propuesta. No va, por ejemplo, no lo he visto nunca, al presidente de Fedecámara, por ejemplo, directamente, ni al presidente de Consecomercio directamente, pero sí he visto y sí van empresas y organizaciones empresariales afiliadas a Fedecámara y afiliadas a esos movimientos empresariales como Consecomercio. Si el presidente de la República, por ejemplo, tuviera la intención, tuviera una carta bajo la manga o le estuviera jugando sucio a la propiedad privada en Venezuela, no se estuviera fortaleciendo el sector privado a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, que además se están haciendo los esfuerzos, por ejemplo, cambiarios que corresponden para estabilizar el sector productivo, y los beneficiarios de esas políticas es la empresa privada. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero leer un mensaje rápidamente de Vladimir Maldonado. Me escribe: Tocayo, ¿viste el video del atentado contra los 7 guardias nacionales en Altamira? Porque a Requesén no lo viste. Saludos. Bueno, quiero hacer un comentario sobre eso brevemente. Yo no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus presentaciones. Me parece absolutamente repudiable ese hecho ocurrido ayer, como me parece también repudiable la actitud de muchos funcionarios que han violentado los derechos humanos, que han agredido periodistas, que han agredido ciudadanos. Yo rechazo eso, rechazo la violencia, venga de donde venga. Y sobre todo, actos como ese de ayer, que realmente son francamente, son indiscutiblemente menos repudiables, bochornosos. Y al respecto, digo lo siguiente: por eso el documento que ayer propusimos, planteando la necesidad de un entendimiento nacional y una negociación política. A lo mejor suena como flor, pero prefiero ser florívoro, como dice Pedro Niken, que ser violento. Vamos a la pausa y ya venimos. Vladimir a la una. Bueno, continuamos con José Agustín Campos. Nuestra etiqueta política a la una. Él es presidente de Confagán, candidato a la constituyente. Luego tendremos a Rafael Guzmán, dirigente de Primero Justicia. Julio Estrada pregunta: ¿por qué dice que la propiedad está segura si dejaron a muchos empresarios en la calle y quebraron lo robado? Eso hay que revisarlo, justamente. Y una de
de nuestra idea de estar presente allí, es que en esos casos no se profundice la impunidad, sino en toda esa anarquía que ha venido ocurriendo con quienes queman negocios, con quienes saquean negocios, con quienes saquean gandolas, con quienes atentan contra esas formas tan útiles de propiedad privada que le sirven al pueblo. Eso no puede quedar impune, así hay que profundizarlo. ¿Por qué si soy ganadero voto por mi sector y por el territorio y mi mamá y el resto de mi familia vota solo en el territorio? Yo soy más que ellos, pregunta Gonzalo Quintero. Bueno, fíjese, ahí sí tenemos, todavía en este momento estoy conversando contigo, no tenemos nosotros los listados del sector empresarial de los que votan por nosotros. Por ejemplo, o sea, una gran contradicción que casi la gente mía de Confagán no va a votar por mí, porque aparecen en otros sectores profesionales. Entonces, porque es un sector, el sector empresarial. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Del CNE? Todavía no está definido, por eso te digo, hasta este momento no tengo la Pero certeza. a tan poco tiempo de las elecciones, ¿eso está así? Eso está así, pero hasta este momento no tengo la certeza de cuál es la data que nos corresponde a nosotros para trabajar la campaña, bueno, en los términos que corresponden. Ah, por cierto, Vladimir, yo soy el candidato número 21. Ah, que es por número. Por número. Mi número es el 21 y le pido a todo el sector empresarial de Venezuela que agarren el 21, lo hagan volar, lo conviertan en pueblo y lo conviertan en constituyente para estar al servicio de todas las fuerzas productivas de Venezuela. Aquí dice HIPNIC, HPNIC, dice. Ese señor es el único del sector productivo que no se da cuenta de que el gobierno no es garante de ninguna inversión en el país. Bueno, fíjate, la idea justamente de la Asamblea Nacional Constituyente es profundizar esos temas. ¿Y por qué profundizar esos temas? Porque nosotros tenemos inmensos recursos naturales, que aquí lo hemos conversado tú y yo en radio y televisión, bueno, en varias oportunidades. Esos inmensos recursos naturales, esos inmensos recursos materiales que tiene nuestra patria, bueno, hay que convertirlos en hechos concretos para que la inversión productiva, por ejemplo, para que lo hecho en Venezuela, para que las compras del Estado, para que la inversión privada, para que los proyectos de los emprendedores sean vinculantes. Es decir, yo planteo que cada proyecto productivo que plantee un emprendedor tiene que convertirse en un hecho vinculante para los organismos financieros. Por ejemplo, nosotros planteamos la constitucionalización, el rango constitucional a la banca pública, por ejemplo, para que la banca pública, con toda esa capacidad de recursos que tiene, se convierta en un organismo altísimamente estimulante de las fuerzas productivas de la nación. Pedro Castro, hablan de los guardias y el muchacho de 17 años que murió en Valencia, Rubén Darío González. Por supuesto, hay que condenar eso, por supuesto, la muerte de otro joven más que cae, pues. Y obviamente es motivo de, no solo de preocupación, sino de dolor, que jóvenes estén perdiendo la vida de esa manera. Y por eso el llamado, pues, a que en Venezuela busquemos una solución distinta a lo que estamos viendo en la calle. Lamentablemente, por ahí creo que no es la vía, ni por la vía de la represión, ni por la vía de la violencia, mi opinión personal. Por aquí dice Croxifontes, qué lástima que José Agustín, presidente de Confagán, se preste para esa farsa de constituyente. ¿Qué le dices tú a este ciudadano? Fíjate, Vladimir, amigo, yo siento que no es la hora de mantenerse indiferente, pues. Yo siento que desde la Asamblea Nacional Constituyente, un sector productivo útil, con experiencia, capaz, conocedor de los asuntos productivos de Venezuela, conocedor de las relaciones de los trabajadores con los empresarios, yo pienso que nosotros debemos ir a aportar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Las Asambleas Nacionales Constituyentes anteriores siempre estaban integradas, bueno, o por intelectuales en su mayoría o por políticos profesionales en su mayoría. Yo siento ahora que quienes venimos de abajo, por ejemplo, en mi caso, yo soy hijo de padre y madre campesina. Yo nací en un caserío que no aparece ni siquiera en el mapa de la parroquia del municipio, allá en San Antonio de Maturín, en el estado Monagas. Bueno, me he formado, tengo más de 30 años trabajando, tengo 3 profesiones, bueno, y yo creo que toda esa experiencia que nosotros tenemos, sin complejo, debemos llevarla a la Asamblea Nacional Constituyente, y yo pienso y creo que la Asamblea Nacional Constituyente es una solución, es un espacio que puede convertirse en un gran centro de atracción, de atraer a los más diversos, las más diversas condiciones plurales que existen en Venezuela.
Aquí dice Yelis Mendoza, todo hecho de violencia es repudiado, pero pregunto también, ¿viste el trato de la Guardia Nacional hacia una indefensa mujer? O sea, una joven, una mujer. Bueno, también absolutamente repudiable, lo vi. Absolutamente vergonzoso. ¿Cómo una constituyente secuestrada y rechazada por el 85% del pueblo puede contribuir a resolver los grandes problemas? Te pregunta. Bueno, fíjese, la constituyente está en la calle. Nosotros arrancamos la campaña electoral. Estuvimos el sector empresarial el día domingo en Guarena con un acto extraordinario con todos los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. En los otros sectores, de acuerdo a la información que tenemos, se movieron más de 4 millones de venezolanos con entusiasmo. Entonces, yo les digo al pueblo venezolano que no rechacen a este mecanismo de encuentro entre los venezolanos, porque es un mecanismo de encuentro del cual, por ejemplo, nosotros podemos sacudirnos, desatarnos de nudos gordianos que han venido afectando el desarrollo económico de Venezuela, como por ejemplo el tema de las importaciones. Yo pienso que llegó la hora y por eso nosotros vamos a proponer leyes, vamos a invitar gente a que participe, a los efectos, por ejemplo, de que yo me he preguntado toda la vida, Vladimir, si nosotros somos un país agroproductor o agroimportador, si nosotros somos un país empresarial productivo o si somos un país empresarial importador. Todo eso, todas esas grandes contradicciones que nosotros hemos venido arrastrando en Venezuela durante años, bueno, vamos a resolverlo desde los espacios de los fértiles debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá, aquí también pregunta Pedro Castro, si la Asamblea Nacional Constituyente es tan buena, ¿por qué no se le consultó al pueblo antes? Bueno, fíjate, ahí yo no toqué el tema constitucional porque tú mismo situaste el tema de la legalidad, y tú lo planteaste al inicio del programa, pero fíjense, a mi juicio, la Asamblea Nacional Constituyente es un hecho político, es un hecho institucional, es un hecho jurídico y es un hecho constitucional y está perfectamente ajustado a derecho en los artículos 347 y 348 que tú como constituyentista saben cuál fue la intención de ustedes en esa época que les tocó legislar. Acabas de decir hace poco que no tienes los registros de tus posibles electores. ¿Cuánto tiempo más se puede esperar eso? Porque tu campaña, ya comenzó la campaña ayer, ¿no? Ayer, antier. Hoy debe llegar la data y nosotros justamente tenemos la obligación, quienes vamos a estar en la Asamblea Nacional Constituyente, de hablarle claro al país, claro a Venezuela, y por eso, una vez que llegue la data, bueno, haremos el tipo de campaña electoral que nos corresponda. Ahorita estamos haciendo una campaña electoral productiva, pedagógica, que vaya a fortalecer los cimientos históricos de la nación, que vaya a fortalecer los cimientos del nuevo Estado moderno, de la nueva economía que hay que construir en Venezuela, manteniendo, por supuesto, la estabilidad de la propiedad privada clásica, pero que también han salido sectores en estos tiempos que son nuevas corrientes de actores económicos, de actores sociales, que hay que darle su tratamiento constitucional y luego que aguas abajo se deriven las leyes correspondientes. Por aquí me escribe un grupo de pacientes oncológicos, Francis Jiménez, me habla el nombre de ellos, que quieren venir al programa Astri, vamos a ver si los traemos. Bueno, por aquí hay un tuit también para José Agustín Campos, vamos a verlo. ¿Cuáles son sus propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente? Pregunta Ramón Ramos, el líder, en materia del sector agropecuario para resolver la crisis agroalimentaria. Bueno, por ejemplo, fíjense ustedes, hacer en Venezuela, crear en Venezuela una nueva ética alimentaria. Es decir, que el venezolano consuma las calorías que requieren para su desarrollo humano. Hacer bancarizable a todo el sector de la población económicamente activa que se encuentra en el campo venezolano, debe tener su financiamiento garantizado y en donde las garantías reales no sean un problema para acceder al financiamiento. Es decir, nosotros planteamos que lo importante para otorgar un crédito agropecuario no sean las garantías, sino sea el hombre. ¿Por qué? Porque la actividad del financiamiento agrícola es una actividad sumamente especial. Si llueve mucho, te va mal. Si no llueve, te va mal. Si hace mucho sol, te va mal. Si no hace sol, también te va mal. Es decir, es una actividad que tiene un profundo contenido social. En consecuencia, no pueden pedirle a un productor agropecuario, cuando se le va a otorgar un financiamiento, como garantía colateral,
un local comercial, pero que ese local comercial no esté ubicado sino en los grandes centros comerciales de Venezuela. Entonces, esos defectos estructurales hay que corregirlo y es parte de las propuestas que llevo a la Asamblea Nacional Constituyente. Te agradezco mucho, José Agustín, que hayas venido al programa. Siempre a tu orden, El hermano. número 21, ¿no? Así mismo es. Bueno, vamos a ver si eres electo a la constituyente y si eres electo estaremos pendientes de tu trabajo allí. Sí va. Bueno, vamos a hacer la pausa. Venimos con Rafael Guzmán, luego diputado del Partido Primero Justicia y, bueno, además un dirigente de esta organización y de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos, Vladimir a la 1.